Mi hermano, Dios te bendiga. Hoy quiero darte unas palabras de ánimo, de aliento. Hemos venido estudiando temas intensos, desafiantes, temas que muchas veces nos abruman, sobre todo tomando en cuenta que hay hermanos que están naciendo de nuevo recientemente y tener que escuchar mensajes como guerra espiritual, todo lo que hablamos con relación a la inteligencia artificial, la sabiduría de Dios, la sabiduría diabólica, el conocimiento, la inteligencia espiritual. En esta oportunidad, tomando en cuenta todo lo que hemos venido desarrollando, sentí en mi corazón y le pedí a Dios que me guiara para hablar a la iglesia, sobre todo a la iglesia que se reúne con este servidor por este medio, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él en realidad y que podamos escuchar su voz. Porque he podido incluso leer comentarios y correos electrónicos de hermanos que no saben cómo enfrentar el nivel de maldad que los acecha. Hermanos desanimados, hermanos deprimidos, hermanos desorientados, hermanos en la fe que están intimidados por el nivel de peligro que están corriendo sus hijos con las redes sociales, con estas adicciones, con el internet. Vemos una generación donde no me atrevo a generalizar, pero sí vemos un comportamiento muy repetitivo de que están únicamente adictos a experiencias nuevas. Hice un viaje, ahora quiero hacer otro y otro y otro. Tengo una relación y ahora quiero tener otra y otra. Veo una película y así sucesivamente y en las redes sociales, porque es únicamente satisfacer el ver y no profundizar en nada, y la brecha entre el padre y el hijo se hace más grande. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo tener ese punto de encuentro cuando las generaciones se separan cada día más por las redes sociales, el internet, todo lo que hemos venido conversando? Y hoy vamos a estudiar cómo debe andar. Vamos a titularlo Andad como hijos de la luz, porque la Biblia es más nueva que el conocimiento que saldrá mañana. La Biblia es un libro hiperdimensional a través del cual nosotros podemos accesar a la mente de Dios. Y esto es una bendición, esto es un privilegio. Y si bien es cierto que muchas personas que están acostumbrados a lo nuevo subestiman el poder de la Biblia, yo quiero recordarte hoy que hay un Dios inmutable, soberano, justo, santo, que dejó su manual. Y en este manual nosotros, indistintamente de todo lo que pueda cambiar el mundo y su sistema, vamos a encontrar refugio. Con esta introducción yo quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. En el capítulo 5 tenemos ese título, Andad como hijos de la luz. Pero vamos a detenernos en tres versículos que nos va a servir para nosotros hacer un stop en nuestra vida y examinar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, a manera de aprendizaje y a manera de arrepentimiento también, porque el arrepentimiento es un espacio para la reflexión donde yo voy a dejar cosas que estoy haciendo mal para regresarme a Dios. Y es importantísimo que nosotros tengamos esos espacios reflexivos para evaluar, examinar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a leer Efesios 5 del 15 al 17. Palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora que leímos estos 3 versículos, vamos a detenernos con detalle en cada revelación que nos da el Espíritu Santo a través de Pablo en esta porción. Dice en primer lugar, mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo utiliza el término andar para referirse a un temperamento santo y ejemplar. El andar es donde nosotros vamos a expresar nuestro carácter, nuestra conducta. ¿Qué tan congruentes somos? A eso se refiere el andar. No es algo que tú haces un día, es como tú te manejas siempre, como te comportas. Y ese comportamiento, ese temperamento, debería ser santo y ejemplar, porque no solamente habla de ti, habla de quien tú crees, a quien tú representas. Y cuando nosotros decimos al mundo que somos cristianos, no sé si te has fijado que todas las miradas se ponen en nosotros y basta con que cometas un error para utilizar ese error para desprestigiar nuestra fe. Y eso que dice que es cristiano y mira cómo se comporta. ¿Por qué el mundo de una vez señala de esta forma tan contundente? Porque no solamente con nuestro andar equivocado creamos un falso testimonio contra nosotros, sino también contra a quien representamos. Entonces Pablo aquí dice que nosotros tenemos que mirar bien, con diligencia, y la palabra diligencia viene del griego akribos, y eso significa con cuidado para mantener la precisión indicada por la dirección que nos brinda el Señor. O sea, yo tengo que mirar siempre con un cuidado cómo estoy llevando mi vida, cómo me estoy comportando. Eso es lo que nos está explicando. Mirad con diligencia cómo andéis significa vigilar cuidadosamente qué pensamos, qué hacemos, a dónde vamos, y no hacer todo esto de manera automática. Este es el peligro de este tiempo. No nos damos el tiempo para pensar cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando ante la presión del mundo. Y quiero que sepas, querido hermano, que no habilitamos estos espacios reflexivos que son una inversión para nosotros porque estamos excesivamente distraídos viviendo en automático. Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Para que mi camino sea recto, yo tengo que examinar la senda de mis pies. Y esto tengo que invertir un tiempo de introspección con comunión con Dios. Proverbios 4:27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Un seguidor de Cristo no se compara con el vecino, no se compara con el esposo, no se compara con un compañero de trabajo. Siempre nuestra comparación es con la Escritura, porque la Escritura es nuestra brújula, es nuestro norte, es el carácter de Cristo lo que yo quiero emular. Y para esto yo tengo que mirar con diligencia cómo estoy llevando mi vida y no esperar que llegue la tragedia, la crisis o enfermedad para tener postrado en esa cama o en ese trauma un tiempo para pensar cómo, en qué estoy pensando, cómo estoy viviendo. Entonces, esta recomendación, este mandato, porque no es una recomendación,
es un mandato, es una orden. Mirad con diligencia cómo andéis. Es para nuestro bienestar. Todo lo que recomienda la Escritura es para nuestro bienestar. Yo debo examinar constantemente mi carácter, mi mente e intenciones para poder cumplir el siguiente versículo, que es el versículo 16. Yo tengo que saber que debo de andar no como necio, sino como un sabio, y la sabiduría viene de Dios. Esta sabiduría, la que yo necesito, la saludable, la que tiene nutrientes para mi espíritu, viene del cielo a través de la Escritura. La semana pasada hablamos de la sabiduría diabólica. La que yo necesito es esta que viene, esta fuente santa, esta vid, porque yo soy el pámpano. Cuando yo me doy ese tiempo, entonces puedo cumplir lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, es interesante que aquí en la palabra tiempo, en el griego, no es cronos. Aquí utilizan la palabra kairos. Y kairos se refiere a oportunidades, momentos específicos, tiempos favorables o señalados. ¿Qué nos quiere revelar la Escritura? Hay una parte en la Biblia donde el maestro dice, no le lancen perlas a los cerdos. Cuando yo tengo la Escritura, es común que yo quiero compartir el mensaje del Evangelio con mis amigos, mis familiares, personas que están en mi entorno, que habitan en tinieblas, presas de adicciones, de conflictos. Pero muchas veces esas personas contundentemente me dicen que no quieren saber nada de esto. Entonces yo tengo que respetar esto y puedo continuar orando. Pero en ocasiones, Dios en su misericordia permite ese momento de aflicción, ese momento de dolor para este individuo que describimos, y yo tengo que tener la sabiduría para detectar ese momento oportuno, kairos, para aprovechar ese tiempo. A eso se refiere. Como los días son tan malos, y hay tanta dureza de corazón, si yo comprendo que a mí me mandaron a predicar el Evangelio, a ser discípulos, yo puedo entrenar el discernimiento para separar el cronos del kairos y saber, este no es el momento indicado para sembrar el Evangelio. Tenemos que ser prudentes, no lanzarle perlas a los cerdos. Pero si yo comprendo que yo tengo que aprovechar esos momentos oportunos cuando las condiciones están dadas, yo voy a sembrar la palabra del Señor. Y si bien es cierto que somos instrumentos, que nosotros no tenemos el poder de convencer a otros, es el Espíritu Santo quien convence de arrepentimiento, yo siempre voy a tener esa habilidad dada por la sabiduría de Dios, versículo 15, ya lo desarrollamos, para aprovechar el cronos a pesar de tanta maldad. Vamos a conseguir un ejemplo en la Escritura, y el ejemplo es Jesucristo, nuestro Maestro. ¿Cómo aprovechó un día que fue de bendición tras bendición, de actividad tras actividad? Cuando tú lees Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 34, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer completo, vemos todo lo que hizo el Señor en esos versículos. Enseñó, expulsó demonios, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos que estaban enfermos, expulsó a muchos demonios, porque al principio expulsa uno en la sinagoga, pero después expulsa muchísimos más. Y en el versículo 32 al 34 dice, cuando llegó la noche, el Señor aprovechó todo el día porque estaban las condiciones dadas. Luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades
y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Un solo día de ministerio del Señor. Todo lo que aprovechó en ese día. Cuando tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que otros días no estaban las condiciones dadas y no hizo esto. Pero este día que el Señor en su sabiduría infinita y santa lo supo aprovechar de una forma sorprendente. Cronos. Eran días malos, pero el Señor aprovechó el tiempo. Es oportuno que nosotros podamos saber y encontrar a través de este conocimiento un aprendizaje del Maestro. Después de que el Señor tiene todo un día de ministerio, todo un día sanando enfermos, expulsando demonios, desde que comenzó en la sinagoga hasta que se hizo de noche. Imagínate ese agotamiento. Marcos 1:35 describe cómo inicia el Señor Jesucristo el día siguiente. Voy a leerlo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muchas veces terminas amargado, desanimado, enfurecido, porque no administras tu energía. Porque tienes actividades que pueden ser incluso actividades para la iglesia de Jesucristo, pero no te das el tiempo luego de tener comunión con Cristo. Puedes hacer actividades loables a través de la cual estás haciendo entrega valiosa para un tercero, pero no reconoces tu propia debilidad. Donde tú necesitas tiempo de comunión porque los días son malos. Y si te separas de la fuente, no vas a poder tener la energía, el gozo que solamente da Dios para continuar. Vivimos en guerra. Todos los días hay batallas. Nuestro Señor aprovechó todo un día de servicio y ministerio, pero al día siguiente se paró de madrugada y se fue a un lugar a orar. Los días son malos. En el original griego la palabra es poneros, y se refiere a días perversos, moralmente corruptos. En otras traducciones también se refiere a días inútiles, días enfermos. Y quiero que sepas que ese diagnóstico de esos días perversos en este tiempo se ha intensificado, se ha multiplicado. Ahora, vamos a dar una mirada breve de cómo eran los días en los tiempos del libro de Efesios, que se va a encontrar en la misma carta, para poder compararla con estos tiempos. Comenzamos con Efesios 4:14. Dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo exhorta a que no seamos niños fluctuantes, que somos arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Acaso eso no está presente en este tiempo de días malos? Pues se ha intensificado. ¿Cuántas propuestas falsas? ¿Cuántos apóstatas? ¿Cuántas personas que están ahora creando nuevas tendencias y nuevas filosofías a través de la cual, según puedes conseguir la plenitud? Y no es cierto.
Cristo es la verdad. La Biblia es suficiente. Es un manual perfecto por excelencia e infinita. Vamos a el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante, para seguir describiendo estos días. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Wow. La vanidad de tu mente. De esta forma no puedes andar, porque el Señor dice que esa forma es algo que te va a entenebrecer tu entendimiento. Y si tú tienes el entendimiento entenebrecido, quiero que sepas que no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Empezamos a notar que el contexto del ambiente del tiempo de Efesios es que hay tanta similitud con este tiempo. Efesios 5, 3, 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre en vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Encontramos en este tiempo hermanos con canales en las redes, con iglesias que invierten de más en anuncios, en juegos, en chácharas, en debates extrabíblicos, en que mira lo que dijo este cantante. Nada de eso tiene la relevancia que tiene el Evangelio. Nosotros tenemos que comprender que tenemos que invertir bien el tiempo. Para los efesios, la vida en las tinieblas había sido tiempo perdido. Y la vida de indecisión es un tiempo malgastado. Y para el presente, la sociedad de consumo se traga la atención, el tiempo y a la persona toda. Hay un deseo de consumir y consumir. Por tal motivo, es sabio analizar cómo estamos llevando nuestro tiempo. Y yo puedo recomendarte 3 puntos para que tú sepas cómo estás invirtiendo tu tiempo. Número 1. Si nosotros fuimos salvados por el Señor, tenemos una actividad para desarrollar. Y esa actividad es, si Él me salvó, si Él me trasladó de tinieblas a la luz, yo tengo que fortalecer mi relación con Él en intimidad para poder hacer su voluntad y para poder dar testimonio a otros de lo que Él hace en nosotros. En función de eso, yo tengo que invertir mi tiempo también. Número 2, yo tengo que reconocer la velocidad abrumante del tiempo y que es imposible recuperarlo. Job 7:6 dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. El Job 9:26, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. El tiempo pasa volando. Hoy eres un adolescente, en un abrir y cerrar de ojo eres un adulto, en 3 días eres un anciano, o sea, una rapidez. Entonces, si el tiempo está con esta velocidad abrumante, yo tengo que tener sabiduría en qué invertir mi tiempo. Porque aquí está el tercer punto de cómo analizar nuestro tiempo según el Evangelio y nuestro caminar con Dios. El tercer punto es admitir que todo requiere tiempo. Eclesiastés 3, del 1 al 8. El versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que tú quieras hacer requiere tiempo.
Tú tienes que estar consciente si vas a invertir ese tiempo en una serie, en no hacer nada, en dormir, en un exceso de trabajo, en un exceso de pensamiento, en hacer ejercicios, en procrastinar. Pero estás invirtiendo tiempo y el tiempo va rápido. Y a ti se te dio un mandato y tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz con una función: dar testimonio. El endemoniado gadareno estaba desnudo en desiertos, dormía en los sepulcros, le colocaban cadenas y las reventaba. Pero tiene un encuentro con el Señor, y cuando él tiene el encuentro con Jesucristo, él quiere permanecer con el Señor, porque el Señor le permitió que su mente volviese en sí, lo vistió, le sacó una legión de demonios. Él quería estar con él, pero Cristo no se lo permitió. Le dijo: anda y da testimonio a los tuyos. Y comenzó en su ciudad a dar testimonio, y luego en el Evangelio dice que por Decápolis evangelizaba. O sea, no se quedó únicamente en su ciudad, sino que agarró el compendio de 10 ciudades para testificar del Señor. En eso, este ex endemoniado invirtió su tiempo. Finalmente, dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Obviamente estoy leyendo Efesios 5, nuestro capítulo y versículo y porción bíblica inicial. Por un lado, Pablo había llamado necios a los incrédulos que estaban llenos de sus propios pensamientos pero vacíos. Luego los llama aquí insensatos, es decir, imprudentes e insensibles. Y aquí nos dice que nosotros no debemos ser insensatos, sino entendidos. Finalmente, hermano, para conocer la voluntad de Dios es necesario comprender en parte la mente de Dios. Obviamente no podemos comprender en su totalidad la mente de Dios, pero cuando yo abro este libro y yo tengo la dirección de mi Maestro, el Espíritu Santo, yo estoy interactuando con la mente infinita de Dios. Y es esa mente infinita la que me va a equipar de herramientas espirituales para hacerle frente a estos enemigos que quieren esclavizar a mis hijos, que quieren dañar mi matrimonio, que quieren llevarme a adicciones, a prisiones, a cadenas de oscuridad. Todos tenemos esta guerra. Ningún ser humano puede decir que vive en paz en su plenitud. Por eso la Biblia describe la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Y por qué lo sobrepasa? Porque no comprendemos, pero tenemos gozo. Porque el contexto es terrible, es lúgubre, pero Cristo dio la vida por mí. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios es comprender parte de su mente. Y su mente está descrita en la Escritura. La insensatez es justamente lo contrario a esto. Es no conocer la voluntad de Dios. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 9:10. Buscar la voluntad del Señor es el primer paso para que la cabeza, que es Cristo, dirija mis determinaciones. Es de esta forma que yo puedo ser un entendido y no un insensato.
Es de esta forma que yo puedo aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos. Es de esta forma que yo puedo andar con diligencia, porque no soy necio, sino que tengo que comportarme como sabio. Es a través de este método que yo puedo andar como un hijo de la luz. Y a pesar de que todo lo que hemos estudiado, que hay guerra, que hay estas invenciones tecnológicas nuevas que desde ya se están usando para el mal, a pesar de todo esto, sigo teniendo ánimo. Sigo recordando, meditando que el Señor está sentado en su trono y que como Él está sentado en su trono, Él sabe todo, Él tiene el control de todo, Él es soberano. Padre, gracias Señor por tu palabra. Es necesario para nosotros recordar que tenemos que darnos ese tiempo para examinar en qué estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo estamos llevando nuestra vida y orden de prioridades. Que sea tu Espíritu, Señor, colocando nuestros pecados frente a nosotros, revelando nuestros pecados ocultos y permitiéndonos, Señor, volver a ti. Es imposible que podamos aprovechar el Kairos para testificar a otros si nosotros mismos no tenemos ese tiempo de introspección en comunión contigo. Examínanos, Dios, límpianos de toda inmundicia y permite que nosotros podamos aprender de tu Escritura para andar como un entendido. Que construyó su casa en la roca. Tú eres el único que puedes guiarnos para permanecer en ti, Señor. Si hemos sido necios o insensatos, si estamos despilfarrando nuestro tiempo, Padre, nosotros reconocemos nuestras faltas. Permítenos establecer cambios. Permítenos, Señor, emular tu comportamiento, que a pesar de que tú eres Dios, habilitabas esos espacios de comunión, y luego de jornadas tan extensas donde entregabas tu alma por otros, tenías esa comunión, Señor, esas conversaciones profundas con la Trinidad, Dios. Permítenos, Señor, ser obreros efectivos en tu reino y tener conciencia de que tu palabra es buena, es agradable, es perfecta, porque ahí está tu voluntad, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que puedas intervenir en la vida de la persona, del alma que escucha, Señor. Que si está siendo arrastrada por vientos de doctrinas equivocadas, que si está aprisionado con desánimo, con adicciones, con preocupaciones, permítele, Señor, tú que tienes ese espíritu de arrepentimiento, tú que eres el único que puede transformar almas que puedan fijar su mirada en la cruz. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. El mundo te necesita.
Estamos esperándote, Dios. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor, por tu iglesia. Y mientras vienes, ayúdanos a recordar que nuestra lámpara tiene que tener aceite. Ayúdanos a habitar en comunión contigo, Señor. Sigue levantando hombres y mujeres con temor a ti, que estén dispuestos a trabajar para y por tu iglesia, Dios. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por la familia que está siendo representada por el alma que escucha, Dios. Te pedimos todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.